Bueno, entonces, pues hay muchas familias. Ahora, ¿en qué me voy a enfocar yo ahorita en este curso? Pues en lo básico, ¿no? Fíjense que para una recomendación que yo les hago, ¿no? Para empezar ya como que a moverse en el mundo de, pues al menos de Arduino, hay tres placas que yo recomiendo aprender, ¿no? La Arduino Uno o la Nano, que es la misma, o sea, es lo mismo, electrónicamente va a ser lo mismo, te lo voy a explicar la diferencia. La Arduino Mega, que es esta, que también es una placa de bajo costo. Ah, bueno, algo que quiero comentarles. Un Arduino original es más caro. Bueno, ¿por qué es más caro? Pues porque compras una marca. Estás comprando una marca, es original, o sea, lo hacen los fabricantes que diseñaron estas placas. ¿Cuánto cuesta? Por ejemplo, un Arduino Uno, no estoy muy seguro, pero generalmente oscila alrededor de los 400 pesos un Arduino Uno. 400, 300 y cacho, ¿no? Ah, por ahí. Un Arduino Mega viene costando como 800, 900 pesos, uno original. Ahora, ¿qué pasa? Arduino es una plataforma de open source, una plataforma de hardware de open source. ¿Qué significa esto? Que tú sin problemas puedes hacer tu propio Arduino, o sea, copiarlo, hacerlo con tus propios medios y no hay problema. La única condición que Arduino pone es que en esas placas no le pongas la leyenda que es Arduino. Tienes que ponerle otro nombre, puedes ponerle no sé, Batisduino, lo que tú quieras, ¿no? Eh, pero Arduino no, porque eso es una marca registrada. Si tú llegas a hacer eso, si tú fabricas Arduino, si les pones Arduino, sí te pueden demandar. De hecho, eso hace poco fue que se puso bien fuerte este tema, hace como antes de la pandemia, poco antes, que Arduino empezó a demandar a empresas chinas que estaban fabricando Arduinos bajo la marca Arduino. O sea, lo puedes fabricar igualito y todo, pero no le puedes poner Arduino. Y de hecho, para que se identificara un poquito o se diferenciara de las demás placas que no son originales, las placas generalmente son de este color, son azul, este azul que ven aquí. Pero ya lo que hizo pues, la marca Arduino fue que le puso un color diferente, le puso un color verde, pues no sé cómo qué verde sea, es verde esmeralda o algo así, para diferenciar las placas originales de las que no lo son. Bueno, entonces, regresando a lo que yo recomendaría, Arduino Uno, que es lo mismo con Arduino Nano, Arduino Mega y uno que yo me estoy metiendo bastante pues a hacer cositas así, proyectitos, es el Arduino que ya tiene conexión a Internet, ¿no? Que hay varios modelos, varias versiones. Por ejemplo, fíjense aquí dice Arduino Uno Wi-Fi, ¿no? O Wi-Fi, no sé cómo le digan ustedes. Que ya te puedes hacer conexiones a Internet. ¿Y esto por qué es útil? Porque ya puedes hacer proyectos con un poquito más de alcance, ¿no? Por ejemplo, yo recomendaría un Arduino MKR, por ejemplo, eh, que tenga conexión a Internet, Wi-Fi, como por ejemplo el 1010, este de aquí, o por ejemplo, a ver, vamos a ver más arriba, por aquí, el Arduino Nano que también tiene Wi-Fi, el Arduino Nano 33 IoT. Este modulito que ven aquí, que tiene una etiqueta roja, ese ya es una conexión a Wi-Fi. Y lo que te permite hacer eso es, pues, hacer proyectos con Internet. O sea, tú, por ejemplo, desde tu celular, conectarte a un servidor y desde ese servidor mandar una señal, les digo, a un proyecto que esté de manera remota para que hagan ustedes algo. O sea, para que automaticen algo, no sé, prendan las luces de su casa. O sea, ya pueden hacer cositas así un poquito más, pues sí, no sé, vamos a decirlo así, más coquetas, ¿no? Ahora, ¿por qué esos tres? Porque son básicos, o sea, son cosas que ya pienso yo hoy en día puedes aprender por tu cuenta a través de videos de YouTube o investigando en internet, en tutoriales y te da pues pues sí, mucha tela de dónde cortar, ¿no? Para hacer muchas cosas. Y bueno, si es un Arduino Uno, un Arduino Nano, pues el costo es bajo, ¿no? Si lo llegaras a quemar, si lo llegaras a extraviar, si lo llegaras a destruir, no sería tanto el costo que tú tendrías que pagar por reponer ese dispositivo, ¿no? Y es lo que generalmente pasa cuando estás aprendiendo, que quemas las cosas, ¿no? Las quemas, las destruyes, ¿no? No deberías si fueras cuidadoso, pero pasa. A mí me ha pasado. O sea, a mí de repente, no sé, me equivoco en las conexiones de polaridad de un Arduino y lo quemo, ¿no? Pero pues no duele tanto. Dices, pues quemé 100 pesos, ¿no? Ya, pues como quiera lo repongo, ¿no? Porque son Arduinos genéricos, le llamo yo. Si fuera un original, pues ya te duele más, ¿no? Ya son 500 pesos, ya 1000 pesos y dices, bueno, ya, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que les voy a mostrar es un poco la estructura de un Arduino Uno y luego lo vamos a comparar con un Arduino Nano.
que para que vean que es prácticamente lo mismo. Como verán, aquí el precio viene en euros, 24 euros. Esto viene siendo alrededor de ¿cuánto? Pues sí, como 500 pesos, les digo. Son como 500 pesos lo que vendría costando un Arduino, ¿no? Más o menos. Aquí en México, les digo, lo consiguen como 400, depende del proveedor, 450, 500 pesos, ¿no? Si es un Arduino genérico, pues hay de todo. O sea, hay desde precios así súper... Bueno, yo el Arduino más barato que llegué a comprar una vez en mi vida fueron, que me costó 50 pesos. Un Arduino Uno. Pero nada, sí, estaba chafísima. O sea, sí estaba muy mal hecho. Me duró pues poquito, ¿no? Entonces yo generalmente suelo como comparar ciertas calidades en los componentes que trae. Dicho, te los voy a explicar. En los componentes que trae pegados aquí el Arduino, es lo importante. O sea, que tú ya de repente empiezas a identificar, a diferenciar, ¿no? Un Arduino de buena calidad y uno que no lo es tanto, ¿no? Que es, o sea, que aunque sea genérico, hay niveles, ¿no? Así como dicen, hasta en los micros, ¿no? Pues se distingue, pues aquí igual. Ahora, aquí les voy a explicar, y sí me gustaría que pusieran un poco de atención, pues algunas de las partes, componentes de la tarjeta. A ver, vamos a empezar por el cerebro, ¿no? Que es lo más importante. El cerebro viene siendo... Ay, déjenme que le cambie el color. El cerebro viene siendo este. A ver, déjenme, se los pongo. Permítanme un momento. Permítanme tantito, en un minuto, déjenme de cambio de lugar. Permítanme. Bueno, aquí está, miren. Este de aquí, esto que ven aquí, es el microcontrolador. Digamos, es el cerebro de la tarjeta, del Arduino, ¿no? Ahora, a diferencia de un Arduino Nano, lo que cambia es la presentación. Este tipo de montaje le llaman tipo DIP. Se llama DIP porque lo que puedes tú hacer es quitar este chip de la tarjeta y montarlo en otra placa, o en un protoboard, o en algún otro lado. O sea, esa es la facilidad que te da un Arduino Uno. Sin embargo, el Arduino Nano, el que ustedes tienen, no lo puedes desmontar. O sea, digamos, está montada la placa y ya no puedes quitarlo. A esa presentación le llaman de montaje superficial. O sea, ya no lo puedes quitar de ahí, ya queda pegada a la placa, ¿no? Bueno. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué tiene de especial este cerebro? Bueno, como les decía, es un microcontrolador. Como verán aquí físicamente, tiene unos bornes, vamos a decirle unos bornes o unas patitas, ¿no? Son unas patitas, así le llamamos en el mundo de la electrónica. Estas que ven aquí, por ejemplo, aquí es una, esta es otra, ¿no? Y así. Entonces, cada patita tiene una función. Por ejemplo, dos de ellas son la alimentación, o sea, el más y el menos para que funcione, para que eléctricamente funcione, ¿no? Otras son los pines de entrada y salida digital, que te vamos a explicar un poquito de qué es eso. Y otros son las entradas y salidas, más bien las entradas analógicas, ¿no? Tiene otros pines. Aquí lo importante es que ustedes identifiquen luego que este es pues un microcontrolador. Observen, vamos a contarlo, son 3, 6, 9, 12, 13, 14. O sea, son 14 pines de un lado y 14 del otro, ¿no? Entonces, en total son 28 patitas o 28 terminales los que tiene este cerebro, ¿no? Ahorita cuando veamos el Arduino Nano que ustedes tienen ahí en su placa, vamos a ver la diferencia. Ahora, es el cerebro. Pero ahora, ¿qué otras cosas tiene la placa? Porque veo que tiene montadas muchas más cosas, ¿no? No solamente pues lo que ya platiqué ahorita. Ahora vamos a irlos identificando. Fíjense. ¿Por qué es importante saberlo? Porque muchas veces pensamos que un circuito tiene un buen de cosas nomás porque sí, porque así es, ¿no? No, todo tiene un porqué, ¿no? Y aquí pues, vamos a tratar de explicar un poquito pues todo esto. A ver. El Arduino Uno, para que funcione, debe tener las siguientes cosas, ¿no? Por ejemplo, este chip que ven aquí también es una especie de microcontrolador. ¿Qué es lo que hace? Bueno, su función principal
es que te permite recibir, vamos a llamarlo así, señales desde un dispositivo externo, en este caso una computadora. O sea, por aquí tú le conectas un cable USB que proviene generalmente de una computadora y esas señales no las puede entender el Arduino directamente, bueno, el cerebro del Arduino, sino que debe tener una traducción. ¿Cómo que qué es una traducción? Una traducción es que aquí llega con un cierto nivel de voltaje y con unas ciertas características ¿cómo se puede decir? Permítame. Bueno, entonces les decía, ¿sí me escuchan ahí o ya se cortó el internet? No, Sí sí se está bien. escucha. Sí, se Bueno. escucha. Aquí lo que pasa es que una computadora maneja diferentes niveles de voltaje y las señales que manda llegan a diferente velocidad, vamos a llamarlo así. Y bueno, esto de la velocidad y voltaje se le llama protocolo de comunicación. Entonces, el protocolo de comunicación que usa una computadora es el USB, o sea, el Universal Serial Bus, o bus, ¿no? Así se escribe. Entonces, un microcontrolador como este cerebro que está aquí, que es un Atmega 328, no entiende estas señales, no es capaz pues sí, de usarlas, de distinguirlas, ¿no? Entonces necesita Ahora sí, ya es que me alejé del ruido porque no me dejaban concentrarme. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hace este chip? Lo que hace es que recibe las señales de la computadora, llegan aquí, y las convierte a otro nivel de voltaje y a otra velocidad de transmisión de datos. Es decir, en pocas palabras, le cambia el protocolo para que lleguen, ahora sí, de una forma entendible al chip del Arduino, que es, les dije un Atmega 328, ese es el modelo, ¿no? Ahora, pasa lo mismo, pero al revés. Si tú quieres mandar una señal desde el chip del Arduino, el cerebro, y lo quieres mandar a una computadora, tienes que hacer lo mismo. Tienes que mandar una señal de aquí, pasarla por este traductor, y del traductor, pues ya la mandas hacia afuera, ¿no? Hacia una computadora u otro dispositivo que hable el protocolo USB, que les digo se llama USB porque son las siglas de Universal Serial Bus, ¿no? Entonces, y muchos equipos lo hablan, ¿no? Pero también deben entender que a nivel electrónico también hay muchos dispositivos que utilizan un protocolo llamado serial. Protocolo serial, que en este caso es el RC232, que utiliza dos terminales, una que se llama TX y otra que se llama RX, como se lee aquí, que eso lo que significa es que uno es para transmitir datos y otro es para recibir datos, ¿no? Eso es de acá. ¿Ok? Y se llama así RC232 el protocolo. O sea, en pocas palabras, este chip de aquí lo que hace es cambiar del protocolo USB al protocolo serial RC232, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras chunches trae aquí el Arduino, no? Otra cosa importante, bueno, todo es importante, todo es esencial, pero uno de los que yo diría es así súper, súper mega importante es este de aquí y este de acá y este de acá. Entonces dirán, bueno, ¿y esas cositas que son, profesor, no? Bueno, todos estos son reguladores de voltaje. ¿Qué es un regulador de voltaje? Básicamente un regulador de voltaje lo que hace es recibir un voltaje de entrada, que puede ser, en el caso del Arduino 1, tú conectas aquí un cable con un conector tipo jack, así se llama, tipo jack, y tú puedes conectar un eliminador hasta 18 volts, ¿no? Lo que hace este primer regulador grande es que convierte los 18 volts en 5 volts. O sea, el chip del Arduino no es capaz de ser alimentado
con más de 5 volts. Entonces, ¿qué es lo que hace ese primer regulador? Que un voltaje que venga en un rango mayor de 5 hasta 18 volts, lo va a convertir a 5 volts. ¿Sí? Es como los reguladores de la casa, ¿no? Tú compras un regulador para tu tele, para que si hay una sobretensión, luego pues, los transformadores, pues, ¿cómo se dice? Así de la calle, pues no están tan bien diseñados y luego tienen variaciones de voltaje, ¿no? También depende de la zona donde vivas. Si estás cerca de una subestación que no está así como que muy bien regulada y todo eso, pues, y lo que genera, o sea, los sobrevoltajes, los picos de voltaje que le llaman, pues es que pueden dañar los equipos electrónicos. Aquí pasa lo mismo. O sea, un regulador sirve para eso, para controlar el nivel de voltaje que llega a un cierto dispositivo. Me preguntan aquí qué es TX y RX. TX y RX significa transmisión y recepción de datos. O sea, por un canal transmites y por otro canal recibes datos. Eso significa. Y eso generalmente lo vas a ver en protocolos seriales. Protocolo, por ejemplo, el RC232, RC485, uno que se llama Modbus, que también es un protocolo industrial muy utilizado, eh, etcétera, ¿no? También el USB también. De hecho, si ustedes observan un cable USB, este debe tener 4 cables por dentro. Dos son para la alimentación, uno es el positivo, otro es el negativo, que generalmente son los extremos, y los de en medio, uno es un TX y otro es un RX. Tiene un bus de transmisión y un bus de recepción. No sé si más o menos se entiende esto. O sea, por un conducto tú vas a enviar datos y por otro lado vas a recibir datos de algún lugar, algún periférico, ¿no? ¿Sí se entiende esto más o menos? No sé si por ahí Ricardo que preguntó ya la entendió o más o menos. No, sí se ve bien. No, sí, sí, profe. Sí, sí. Órale, No hay pues. prótesis. Digo, ahorita estamos Gracias, platicando gracias. así a grosso modo, ¿eh? Poco a poco vamos a ir utilizando todo esto y se van a dar cuenta que pues todo este mundo es fascinante, o sea, son muchas cosas las que hay que aprender. Ah, me faltó, este es otro regulador. Son varios reguladores. Ahora, cada uno tiene un propósito. Este principal es lo que ya les dije, recibir voltaje desde el exterior y convertirlo a 5 volts. O sea, de hecho tiene tres patitas y les voy a decir por qué. Una es donde llega el voltaje desde afuera. Esa es una, ¿no? Otra es el negativo, o sea, la tierra. Y la otra es donde sale el voltaje ya regulado, o sea, que ya lo regulo, ¿no? Ahora, si observan aquí en la parte de abajo, vienen algunas etiquetas. Por ejemplo, dice IOREF, Reset, 3.3 volts, 5 volts, GND, que significa tierra, y BIN, que significa voltaje de entrada. Todos estos pins corresponden a la sección de power, o sea, la alimentación de voltaje, ¿no? Ahora, hay muchos sensores y muchos dispositivos electrónicos. De hecho, su celular, por ejemplo, el celular, así sea un smartphone, internamente tiene una sola pila, una sola celda, y esta trabaja a 3.3 volts. ¿Por qué? Porque hay muchos dispositivos electrónicos, y eso casi nadie lo sabe, o muy poca gente lo sabe, que trabajan a 3.3 volts. ¿Por qué a 3.3 volts? Porque es el voltaje nominal de una pila, perdón, de una celda de una pila. Es como muy común, sobre todo si son pilas de ion litio, ¿no? O que le dicen de litio, pues, baterías de litio, ¿no? Que son pequeñas, pues son ligeras y que, pues, no tienen un peso excesivo, o sea, vaya, son compactas, ¿no? También. Entonces, esas bondades hace que puedas tener dispositivos muy ligeros, como celulares, pues, no sé, que se me ocurre, pues, cualquier dispositivo que se les venga a la mente, ¿no? Así que sea portátil, tablets, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario que un Arduino esté provisto de un voltaje de 3.3 y esto lo vas a lograr con estos dos reguladores. Estos dos reguladores te van a permitir convertir los 5 volts que este ya te dio a 3.3. O sea, es una segunda fase de regulación y es por eso que aquí tú tienes un borne que dice 3.3. O sea, ¿qué quiere decir esto? A ver, se lo voy a ir desmenuzando para que vayan entendiendo todo este rollo. Hay varias formas de conectar el Arduino, o sea, de alimentarlo.
La más común, esa PCB trae uno con volts, otro con tierra y dos de datos, ¿no? Entonces, si tú lo conectas aquí a tu computadora, este cuate se va a alimentar, ¿no? Sin embargo, si tú lo alimentas por aquí, a fuercita, ese voltaje de entrada va a pasar por este regulador. Aunque venga a 5 volts, pasa primero por aquí. De aquí va a pasar a esta sección de los reguladores de 3.3 para que tengas también 3.3. O sea, aunque lo conectes desde la computadora, de todos modos hay una regulación de voltaje necesaria para que funcionen, pues sí, dispositivos que conectes al Arduino, y el propio Arduino tiene un pin a 3.3. Entonces, por eso es que tiene estos dos reguladores muy importantes, ¿no? Este reguladorcito de arriba sirve para alimentar este chip de arriba, porque obviamente este también es un microcontrolador, es un chip electrónico. Entonces, este chip igualmente trabaja a 3.3. Y si se fijan, entonces todos los reguladores de 3.3 se conectan directamente a este regulador de 5 volts. O sea, no es que los reguladores de 3.3 reciban un voltaje muy alto y lo conviertan a 3.3. No, lo que hacen es, ya toman un voltaje ya regulado a 5 y de 5 lo convierten a 3.3 para alimentar tanto el Arduino, bueno, el chip principal del Arduino, como el chip de traducción de información. ¿Ok? Para eso están. Entonces, todos estos 4 chips que ven aquí, que también son importantes, se llaman reguladores de voltaje. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo en orden, profe. Todo en orden, perfecto. Ahora, hay muchos más dispositivos que van a ver por aquí, estas cucarachitas que ven aquí, estas de acá, ¿no? Aquí viene un LED, este que está aquí, de hecho viene marcado con una L, es un LED, un diodo emisor de luz, que cuando lo conectan, luego se prende ese LED, y bueno, se dan cuenta que está alimentado, ¿no? También trae estas dos cositas de acá, que son grandes, de hecho, que son de aluminio. Estos de acá son bueno, condensadores o también llamamos capacitores. ¿Qué es lo que hacen los capacitores? Los capacitores son necesarios cuando tú regulas voltaje, porque guardan energía, guardan, pues sí, voltaje, y si en un momento dado tu voltaje de entrada está como de mala calidad, estos capacitores te ayudan a como a mantener cierto nivel de voltaje, aunque tu fuente externa esté fallando un poco, ¿no? Claro, si tu fuente está horrible y de plano no manda bien voltaje, pues aunque tengas capacitores de cualquier nivel, de cualquier capacidad, pues no va a funcionar bien tu Arduino, ¿no? Se va a estar apagando, no va a ser lo adecuado, ¿no? Entonces, estos capacitores son útiles justamente para ayudar a la parte de regulación del voltaje, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí viene otro dispositivo, este de acá, de metal también. Este se llama cristal. Es un cristal de cuarzo. ¿Qué es lo que hace un cristal de cuarzo? Bueno, eso es que está interesante, ¿no? El cuarzo es un material, es un mineral, o sea, es una roca, y este mineral tiene la propiedad de que cuando tú le alimentas un voltaje, claro, es un mineral de cuarzo ya procesado, o sea, no crean que agarran así el cuarzo de la mina y lo ponen ahí, ¿no? O sea, ya tiene un cierto procesamiento. Si tú le conectas a un mineral de cuarzo un voltaje, se dice que este va a reaccionar o va a oscilar. ¿Qué es esto? Bueno, naturalmente el cuarzo reacciona ante un voltaje. ¿Qué es lo que hace? Está chistoso, fíjense lo que les voy a decir. Lo que hace es que se comprime y así literalmente, se comprime, o sea, reduce su volumen y lo vuelve a recuperar, pero en fracción de segundos. O sea, milisegundos, nanosegundos, microsegundos, algo así, ¿no? Dependiendo del voltaje que tú le conectes. Pero eso lo hace de forma natural. O sea, si tú le conectas un voltaje fijo a a un cristal de cuarzo, el cuarzo va a empezar a oscilar. Ahora, dependiendo del nivel de voltaje, va a oscilar a cierta frecuencia. Si encima tú le mandas señales de voltaje en pulsos, o sea, en lugar de un voltaje fijo, le mandas pulsos de voltaje, este también va a responder con una frecuencia diferente. O sea, se va a comprimir y a elongar de manera distinta, ¿no? Entonces, los minerales de cuarzo son muy útiles para generar pulsos de manera natural, sin necesidad de hacer más cosas, ¿no? Y por eso es que son muy usados, por ejemplo, en los relojes. O sea, ¿tú cómo asegurarías de manera infinita
que un reloj está marchando, vamos a decir así, la aguja del segundero, o bueno, ahora que ya todos son digitales, ¿cómo se dice esto? Pues sí, el numerito que te dan los segundos, ¿cómo aseguras de que realmente cada segundo esté cambiando? Bueno, la forma más inteligente de hacer esto, la más práctica, es usando minerales de cuarzo, porque el cuarzo ya está muy estudiado y ya se sabe que no importa que estés aquí o en la luna o en otra dimensión, el cuarzo va a oscilar al mismo tiempo con un voltaje fijo que tú le mandas. Entonces, asegurando ese voltaje, el cuarzo te va a dar una respuesta precisa, muy exacta, digamos, de una oscilación de cada microsegundo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es bien importante, el, el oscilador, le llaman así, el cristal oscilador, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque eso es lo que le da, vamos a decirlo así, es como la forma en la que el chip del Arduino va a saber cada cuándo va a generar un proceso. Claro, esto les digo, pasa en fracciones de segundos, no es como que, o sea, sea lento, esto es muy rápido, ¿no? Nuestro cerebro no ni siquiera alcanza a ver, nuestro ojo ni nada, ¿no? O sea, eso es algo, pasa a nivel de, les digo, microsegundos, nanosegundos, dependiendo de cuánto voltaje le metas, ¿no? Ok, ¿qué más? Dispositivos, bueno, van a haber varias resistencias y capacitores en esta presentación que le llaman, pues sí, son microcomponentes, le llaman de montaje superficial. Todos estos son resistencias, capacitores en esta presentación. Van a ver por aquí un diodo. Esto de aquí es un diodo nada más, el cual es una especie como de método de protección por si en una de esas te equivocas de polaridad y la conectas al revés, pero no aguanta mucho. O sea, este diodo no aguanta tanto. Y de hecho, lo primero que se va a quemar si conectas al revés tu Arduino va a ser tu diodo y tu primer regulador. O sea, eso es generalmente lo que se vuela. ¿Se puede cambiar? Sí. Sí, tú le puedes conectar un regulador externo en caso de que llegues a quemar el Arduino. De hecho, fíjense que yo antes me dedicaba, cuando recién comenzaba esto, me gustaba componer mucho, pues, tarjetas electrónicas de diferentes cosas, ¿no? Era como un hobby que tenía así en mis tiempos libres, hacía eso como por práctica, ¿no? Como para ver cómo diseñaban los circuitos, todo esto. Entonces, llegué a componer varios Arduinos que estaban según ya quemados, o sea que ya los iban a tirar a la basura, y yo sabía que ya la falla era o el diodo o el regulador. Y simplemente cambiándole esto, que es muy barato, o sea, un regulador cuesta como 5 pesos, hagan de cuenta, pues yo ya me hacía de un Arduino, ¿no? Un Arduino, pues, que es caro, ¿no? Bueno, caro comparado con 5 pesos, ¿no? Este, por eso yo decía, no, pues sí, sí es bueno saber un poquito de electrónica porque te puedes dar cuenta, si uno de estos componentes está quemado, lo cambias. Ya cuando de plano, aunque cambiara esto y no funcionara, lo que hacía es, veía si el resto de la placa funcionaba y nada más se compraba el chip, o sea, el cerebro del Arduino, y veía si aún así funcionaba. Y sí, luego sí, rescaté varios. Les digo, ya tiene muchos años, ya lo he dejado de hacer, porque pues ya tengo otras cosas que hacer, ¿no? Ya como que me gana el tiempo. Pero pues por eso luego es importante conocer qué es lo que tienes en las manos, ¿no? ¿Qué puedes hacer con esto? Etcétera. Y cómo me daba cuenta que estaban quemados, bueno, había a veces que era muy evidente, ¿no? Y esto ya tenía hasta humo, estaba así todo chamuscado, ¿no? E inclusive a veces destruido, o sea, a veces estos chips se zafan por el calor que tienen, se zafan, ya no lo tienen. Entonces ahí te das cuenta que pues eso se quemó, ¿no? Porque alguien lo conectó mal, porque, no sé, le conectó más voltaje del que debería haberle conectado. De hecho, lo recomendable, lo que yo les recomiendo es que el voltaje máximo que le conecten al Arduino, aunque aguanta 18, que no le conecten 18 porque se empiezan a quemar. ¿Sí? Estos dispositivos se empiezan a sufrir y llega un momento en que dejan de funcionar. Entonces, el voltaje máximo que yo recomiendo debe ser de 12 volts. O sea, que tu eliminador que vayas a usar sea a lo sumo, o a lo más bien, a lo máximo, de 12 volts, ¿no? Lo ideal sería 9, por ejemplo, 9 volts, pero 12 está bien. 12 es un buen voltaje porque muchos motores y cosas ya de potencia funcionan a 12 volts. Entonces, pues ese sería el voltaje recomendado, ¿no? Si lo conectas a través del jack, o sea, de esta parte del voltaje externo. Bueno, ahora me regreso un poquito. Estábamos explicando lo del voltaje de alimentación. Puede ser vía USB. Aún así va a haber regulación, como ya les dije. Pero la otra también es que lo conectes a través del jack, o sea, de un eliminador externo. Un eliminador máximo 18, ya les dije.
Hay que tener cuidado, luego los eliminadores tienen la polaridad invertida, o sea, en lugar de que el palito de adentro, porque hagan de cuenta que este tiene, es una especie como de cilindro, en donde tiene una envoltura metálica, pues esa terminal tiene envoltura metálica, así como las conexiones de tu laptop, ¿no? Por ejemplo. Internamente, perdón, tiene pues un borne metálico que es como un palito, como una varita, ¿no? Esa es la positiva y la negativa es la exterior, o sea, el cilindro exterior. Bueno, ahí, eso es más o menos, o generalmente lo que uno encontraría en un conector de ese tipo, un tipo jack, ¿no? Así le llaman. Pero eh, hay veces que está invertida la polaridad y eso puede dañar el Arduino, como ya les dije, pueden quemar el diodo o pueden quemar el regulador. ¿Cómo asegurarme? Pues bueno, hay que saber medir voltaje para saber si la polaridad es correcta. La otra sería como que, como dicen, ¿no? A la malagueña sería al llegue, ¿no? O sea, si tú le das un lleguecito así para ver si sí prende, pues ya la armaste, ¿no? Pero si te pasas del lleguecito y le das demasiado tiempo estoy diciendo fracciones igual de segundos, así muy rápido, pues ya también puede ser que quemes el Arduino, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es que se aseguren de que en la polaridad que viene escrita en el regulador o en el eliminador, aseguren que la parte interna sea la positiva y la externa sea la negativa, ¿no? Ahora, si lo conectas por el jack, igual pasa por estos reguladores para hacer las funciones que ya les comenté. Por último, la tercera manera de conectar un Arduino, alimentarlo, es con este pin que dice BIN. Tú puedes agarrar desde una pila, conectar de 9 volts, conectar aquí un pin, el positivo, y el negativo aquí donde dice GND, y lo alimentarías también. Nada más que cuál es el riesgo, cuál es el riesgo que yo veo de hacer eso. El riesgo que yo veo de hacer eso es que cuando estás trabajando con jumpers, o sea, que estás así con una pila o algo así externo que alimenta tu Arduino, es muy fácil equivocarse. O sea, así una que te desconcentras, o luego los cables son del mismo color. Es muy fácil que te distraigas y lo quemes. O sea, así de sencillo, ¿no? A mí me ha pasado, a mí me ha pasado también eso de que, o por accidente, o sea, no te das cuenta, se juntan los cables o se invirtieron, algo así pasó, y ya, pum, ¿no? Te llevas el Arduino completo, ¿no? No vale la pena. O sea, yo lo que les digo es, la forma más segura es obviamente desde el cable USB, pero hay veces que quieren hacerlo con el jack, por los 12 volts que les digo. Entonces asegúrense de comprarse un eliminadorcito de 12 volts que venga con esa configuración y bueno, no son muy caros, hay unos de 20 pesos, de 100 pesos, o sea, dependiendo de la calidad, ¿no? Bueno, ¿dudas de esto? ¿Dudas hasta aquí de lo que voy explicando? No, profe. No. Muy bien, bueno. Ahora, otros dispositivos importantes, pues que prácticamente ya acabé de explicar lo más relevante. Pues aquí noten que hay un botonzote, aquí, este botonzote. Este sirve para resetear el Arduino. ¿Qué significa resetear? Bueno, en realidad no es un reset como de que le borres la memoria o algo así, ¿no? Más bien lo que hace ese reset es lo siguiente. Cuando tú alimentas el Arduino empieza a trabajar. Empieza a correr el programa y mientras tú lo tengas conectado, va a estar trabajando de manera indeterminada, indefinida. Va a estar trabajando todo el tiempo. Ahí va a estar trabajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo apagues. ¿Cómo lo apagarías? Bueno, lo apagarías pues quitando el cable USB o desconectando el jack o desconectando el eliminador que lo está alimentando o quitando los cables de aquí, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero eso a veces es un poco impráctico. O sea, le estar quitándole y poniéndole un cable, eso quita tiempo, ¿no? Entonces, este botón de reset lo que hace es que no importando desde dónde lo conectes, cuando tú lo pulsas este botón, lo que hace es interrumpir la alimentación de manera breve, ¿no? Bueno, si lo dejas apretado, todo ese tiempo que lo dejes apretado, va a interrumpir la alimentación. En cuanto lo liberes, se va a resetear, es decir, se va a volver a alimentar el Arduino y va a volver a correr. Entonces, este botón de reset simplemente está pensado para que tú en lugar de que estés conectando y desconectando un cable, simplemente le des un botón y con esto ya puedas, pues, así que prender y apagar el Arduino de manera momentánea, ¿no? O instantánea. ¿Para qué es? Pues hay veces que si tu programa está mal diseñado o no está haciendo lo que tú quieres hacer porque no estás encontrando bien la lógica, o hay algún problema y dices, no sé qué está pasando, ¿por qué lanzó un proyectil mi proyecto si no quería que hiciera eso, ¿no? Algo está mal hecho, ¿no? Algo está mal conectado, algo está mal programado.
Entonces, este botón de reset es como un botón de, pues sí, de emergencia, ¿no? Así como para apagarlo así rápido y hacer pruebas, ¿no? Para eso sirve, realmente. Pero no significa que con este vayas a borrar la memoria del Arduino. O sea, tú una vez que le cargas el archivo o el programa al Arduino, al chip, no sé si al chip, ¿no? Del Arduino, ya, ahí se queda, ahí va a vivir para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que le pongas otro programa, o sea, le grabes otro programa, o en su defecto, hasta que se queme el Arduino, o que lo apagues, ¿no? O sea, el programa va a estar ahí. Ah, bueno, otra forma de echar a perder un Arduino es que lo acerques a un imán. O sea, si tú tienes un imán de esos imanes fuertes, que son los tipo de neodymium, se llaman, y acercas tu Arduino a ese, lo que va a pasar es que vas a borrar la memoria al Arduino. Esa es otra forma de borrarle el programa, ¿no? No recomendada porque hay veces que ya no vuelven, o sea, esos Arduinos se dañan, esos cerebros de Arduino se dañan, entonces no lo recomiendo. De hecho, todo dispositivo electrónico que esté sometido a un alto magnetismo se desconfigura o se puede perder. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es una cuestión ya así a nivel atómico, subatómico, y no la vamos a explicar ahorita porque pues tiene así muchos detalles técnicos, pero no recomiendo que tu Arduino esté cerca de fuentes magnéticas, sobre todo variantes, por mucho tiempo, ¿no? Eso es algo que los daña, que les hace daño, ¿no? A todo elemento electrónico. Sobre todo si tiene, pues, microcerebros, ¿no? Microcontroladores o microprocesadores. Bueno, ahora por último, ya, para pues, irnos a otro lado. Este también es un diodo, no parece, pero es un diodo, así que no lo peleen mucho, ahí está un diodo. Bueno, vamos ahora sí ya a las terminales de salida y entrada del Arduino. Ok. En primera instancia, todas estas de aquí son entradas digitales o salidas digitales. Eso ya lo vimos alguna vez, ¿se acuerdan? Inclusive ya usamos LEDs, ya usamos botones. Bueno, son digitales porque o solo prenden o solo apagan. Así de sencillo. O sea, encendido y apagado. O llega señal o no llega señal, en el caso de un botón, ¿no? Ahora, estas de aquí abajo se llaman entradas analógicas. No me acuerdo si ya lo vimos, pero bueno, la diferencia entre una señal digital y una analógica es que la analógica opera en un rango de valores. ¿Qué quiere decir? Que no solamente va a ser prendido y apagado, como el rango de valores, como por ejemplo, voy a poner este ejemplo que siempre doy porque creo que lo ilustra bastante bien. No sé si han visto que ciertas lámparas o focos, con una perilla puedes variar qué tanto prenden. O sea, esto es posible, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que una señal digital sería solamente prenderla y apagarla. Mientras que una señal analógica podría ser esta función de cuando tú varías la intensidad luminosa. ¿Por qué analógica? Bueno, porque tú no nada más prendes y apagas, sino que puedes variar qué tanto prende, qué tanto apaga, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué tanto prende? ¿Qué tanta intensidad? Eso sería una señal analógica, una que opera en un rango de valores, no solamente binario, ¿no? 0 o 1. ¿Ok? Bueno, entonces todas estas de arriba son binarias o digitales y todas estas de abajo son analógicas. Es decir, aquí tú puedes recibir señales de un sensor de temperatura, de un sensor de iluminación, de un sensor de, no sé, velocidad del viento, que obviamente que tengan salidas analógicas, o sea, de 0 a 5 volts, ¿no? Donde 0 implica, pues no hay señal, y 5 hay la máxima señal, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un medidor de intensidad luminosa, 0 podría ser no hay luminosidad, y 5 volts sería luminosidad máxima, ¿no? ¿Qué más? Pues ya, eso es todo. O sea, eso es todo lo que tiene un Arduino. En realidad tampoco es la gran ciencia, ¿no? O sea, tiene este chip que ya dijimos, todos los reguladores, bla, bla. Ahora, tiene otros dos bornes, estos de acá y estos de acá. Son lo mismo. O sea, no se espanten. Este y estos son lo mismo. Tienen 6, como pueden ver. Estos bornes sirven para comunicarse con otros dispositivos a través de un protocolo llamado I cuadrada C, eh, sí, I cuadrada C o ISP, dependiendo cómo los configures. Pueden ser, más bien son ISP, porque I cuadrada C los hace con estos digitales. ¿Esto para qué sirve? Bueno, en lugar de tú conectarte nada más a una computadora y ya quedarte hasta ahí, te puedes conectar a otros Arduinos
o a otros sensores o a otros dispositivos que hablen ese protocolo llamado ISP o también I cuadrada C, ¿no? Que son otros protocolos de comunicación existentes en el mercado. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Muchachos, bueno, eso espero, ¿eh? Porque va a haber examen. Profesor, Nada, ande. ahí en los pines digitales, no sé Ajá. si se dé cuenta que hay como un apartado que dice PWM. Algunos Sí. pines lo tienen marcados. ¿Eso qué significa? Bueno, es una buena pregunta. Lo vamos a ver también, pero bueno, te adelanto así rapidísimo. Lo que pasa es que una señal digital, hasta el momento nada más les he dicho por facilidad que o es encendido y apagado, ¿no? O sea, no hay otra sopa, ¿no? Solo enciende o no enciende. Pero la realidad es que no. De hecho, las comunicaciones digitales se han vuelto tan extensivas en su uso, o sea, se han vuelto tan utilizadas, vamos a decirlo así, porque una señal, por ejemplo, PWM, que su sigla significa Pulse Width Modulation, o sea, modulación de ancho de pulso, es que tú puedes mandar señales de ceros y unos, pero dependiendo de la velocidad a la que las mandes, puedes interpretar un dato, una información. Ejemplo, ¿no? Si tú mandaras un pulso a una cierta frecuencia, vamos a pensar que una velocidad de representar una A, ¿no? Si los mandas a 10 pulsos por segundo, una letra B. A 50 pulsos por segundo, una letra E, ¿no? Y así te la llevas. Claro, es un ejemplo burdo, ¿eh? No significa que así sea. O sea, estoy diciendo un ejemplo para que se entienda esto, ¿no? Entonces, dependiendo de la frecuencia con la que tú mandes esos pulsos, es como del otro lado tú puedes interpretar una información. O sea, es una forma de comunicarse, dependiendo de la frecuencia. Ya, o sea, ya no te interesa tanto solo que esté encendido y apagado algo, sino que con qué velocidad de encendido y apagado lo estás mandando. Y dependiendo de eso, es la información que envías o que recibes, ¿no? Ahora, aquí el Arduino Uno está limitado a que solamente algunos de sus pines pueden tener esta función de enviar o recibir señales en pulsos. Y estos pines son el 11, por eso tiene esta como ondita, el 10, el 9, el 5, el 6 y el 3. Son los únicos puertos, o sea, son 6 puertos, que tú podrías utilizar para tener esta función PWM, o sea, Pulse Width Modulation. ¿Ok? Y bueno, no sé si contesta tu pregunta o más o menos. Sí, más o menos, pero sí me dio una idea. Sí, o sea, esos puertos, en lugar de solamente ser sencillos así de solo reciben señales de encendido y apagado, así comunes y corrientes, son capaces de recibir o de censar, vamos a llamarlo así, señales con mayor velocidad o menor velocidad y distinguir la frecuencia. ¿Para qué distinguir la frecuencia? Para saber si te están mandando un cierto dato, ¿sí? Para eso sirven. Ahora, todas las comunicaciones digitales actuales están basadas en eso. Se basan en el hecho de que leen las frecuencias a las que reciben las señales. Y claro, y lo hacen a una velocidad impresionante, ¿no? Por eso es que hoy en día podemos tener, pues, conectados varios dispositivos a través de Wi-Fi. Podemos tener, pues, no sé, que Netflix, muchas cosas que antiguamente, porque era muy difícil meter en un solo canal analógico tanta información. Ahora con las comunicaciones digitales, en un solo cable puede caber una infinidad de señales a diferentes frecuencias y también las comunicaciones inalámbricas pueden ser interpretadas de esta forma, a través de la forma digital. Es bien interesante esto de las telecomunicaciones. De hecho, pues es una de las carreras que actualmente está dejando pues, más dinero, ¿no? Pues por toda la telefonía, por todo, o sea, todo, ¿no? Entonces, si están pensando en el futuro estudiar telecomunicaciones, telemática, algo parecido, créanme que van a encontrar satisfacción porque hay muchas cosas que aprender y también pues hay un buen campo laboral y pues bien pagado, ¿no? Entonces, pues métanle por ese lado. ¿Y tiene que ver con la electrónica? Claro que sí. O sea, porque la electrónica es la base de las comunicaciones las actuales, ¿no? La programación también, pero lo que programan realmente son chips, ¿no? Son computadoras, microcomputadoras, etcétera. Ok.
Vamos a continuar. Ahora, por último, lo que voy a hacer es comparar un Arduino Uno con un Arduino Nano, para que vean que es realmente lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, no hay mucho cambio. A ver, déjame ver un Arduino. ¿Dónde está? Aquí está, Arduino Nano, ¿no? Fíjense la comparativa, súper rápida. Bueno, este es el que ustedes tienen, claro, en la versión genérica, ¿no? Porque, miren, sinceramente yo siento que no tiene, si lo quieres para aprender, no tiene caso que compres un Arduino original, sinceramente. Porque va a haber el mismo riesgo de que lo quemes, pero cuesta el doble o el triple, ¿no? Dependiendo de qué Arduino genérico compres, ¿no? No vale la pena. O sea, es mejor comprarte un Arduino genérico y si lo quemas o dañas o algo pasa, lo aplastas, lo pisas, no sé, pues ya te compras otro, ¿no? Y no duele tanto. Ese es el tema que yo veo aquí, ¿no? Ahora, fíjense en lo siguiente. Vamos a reconocer ciertas partes de este dispositivo. La ventaja de este dispositivo es que es más pequeño, o sea, está más compactado, ¿no? O compacto. Aquí vamos a anotar algunas cosas. Por ejemplo, esto de aquí es el puerto USB. ¿Vale? Esto de acá es el chip del Arduino, o sea, el microcontrolador que hace rato decíamos que era de tipo DIP, aquí ya no va a ser este tipo DIP. Aquí ya lo que vamos a tener es un microcontrolador, eh, pues un poquito más pequeño, o sea, es un cuadritito, ¿no? Ese cuadritito de acá es el equivalente al cerebro del Arduino. O sea, de hecho es un Atmega 320, pero en su presentación DIP. ¿Ok? Digo, en su presentación de montaje superficial. De hecho, aquí no se alcanza a ver que es una Atmega 328. A ver, déjame ver si sí es. A lo mejor me lo estoy choreando. O sea, me estoy choreando de que este es el, porque tiene dos, miren, tiene uno arriba. Ah, sí, sí es. Sí, este es el cerebro del Arduino. Es que aquí no alcanzo a ver que diga. Ah, sí, aquí dice Atmel. Y luego aquí dice 28. No, no dice 328, pero bueno, debería ser el Atmega 328, pero en su forma de montaje superficial, ¿no? O sea, en forma más diminuta, ¿no? Más pequeña. Ahora, vean todo lo demás. Fíjense, vamos a ver. Lo que son los pines, son lo mismo. O sea, si ustedes cuentan los pines y todo, va a ser lo mismo. Fíjense. Aquí están las entradas digitales. Entradas o salidas digitales, aquí están, ¿no? Aquí está el TXRX, el pin 0 y 1, ¿no? Aquí llega hasta el 12, el 13 está aquí abajo, aquí está, el puerto 13 digital, las entradas analógicas, aquí están, 5 volts, reset, GND, voltaje de entrada, AREF, 3.3 volts. O sea, ¿tienen los mismos puertos? Sí, solo que en diferente orden, ¿no? Aquí tiene su LED de encendido, su LED que va conectado al pin 13, sus LEDs de RXTX. Estos no los vimos en el otro, pero sí estaban por ahí. No se los señalé, pero ahí estaban. El botón de reset, aquí está. El cristal de oscilación es este. O sea, en pocas palabras hacen lo mismo, ¿no? Es realmente lo mismo, pero en diferente presentación, en diminuto, ¿no? En pequeñito. Vamos a ver la parte de abajo. Esta es la parte de abajo de este dispositivo, fíjense. Tiene aquí su regulador de voltaje, el grande. Tiene aquí su diodo. Tiene aquí otros reguladores de voltaje que, ¿dónde están? Déjenme ver. Aquí hay uno. Creo que estos también son reguladores o son resistencias, no estoy seguro. Este es el convertidor de protocolos de serial USB a serial RC232. Otro diodo. Es lo mismo. O sea, un Arduino Uno y un Arduino Nano hacen lo mismo, solo que en diferente presentación física. ¿Sí se entiende? O sea, este está como más, vamos a llamarlo, pues más optimizado, ¿no? Para que utilice menos espacio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí. Va. Pero es lo mismo. Ahora, dicho esto, ahora sí, me voy a tomar el tiempo para empezar a explicar ciertas cosas de la placa que ustedes adquirieron. A ver, déjenme mostrarles el video. Permítanme tantito. Caray. No me
el video. Déjame ver por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí, a ver. Caray. Ahí. Espérame, déjame volver a abrir el video porque no me deja mostrarlo. Ya me lo mostró aquí. Quién sabe, está bien raro. Como estaba en pantalla completa, no me dejaba. Bueno, esta fue la clase que les dio Jorge. Si no estoy mal informado. Vamos a verla para ir explicando ciertas cosas que yo sé que tenía. Bueno, en principio, pues los que tengan el material, la placa, pues simplemente es una placa circular en la cual vamos a montar nuestro Arduino. Ahora vamos a ver. Ahí está, ¿no? Ahí lo que está haciendo Jorge, está explicando dónde van a montar el Arduino. No va a funcionar como Entonces, cerebro de exacto, es el cerebro, como dice. Aquí trae el dibujito. y pues tiene Trae ya, que para que no lo conectes mal, no lo pones al revés, porque ese puede ser un riesgo que puedes, pues sí, caer o cometer un error de conectarlo al revés, ¿no? O sea, que las patitas que van aquí, las pones del otro lado, ¿no? No cometan ese error porque lo que va a pasar es que lo van a dañar, ¿no? Entonces aquí trae el dibujito, o sea, de que la parte de la alimentación del USB va de este lado. Ahora, que coinciden las patas TX, RX, o sea, la 0, la 1, etcétera, etcétera, del Arduino con las que vienen aquí. Pues simplemente compárenlo, o sea, de manera visual. Ahí está, ¿no? TX con TX, RX con RX. No, tampoco lo vayan a desfasar, o sea, tampoco vayan a conectar el TX con el RX, ¿no? Y así, porque también lo pueden dañar. Esos son de los errores más comunes que yo he visto que luego se cometen cuando tienes chips para montar, ¿no? Para colocar en una placa. Tengan mucho cuidado, o sea, tengan cuidado con eso porque sí pueden de manera muy sencilla romper un Arduino y tendría que comprar otro, ¿no? Y pues, ¿para qué? ¿No? O sea, cuídenlo. Ahora, ese es el primer paso, reconocer dónde va montado el Arduino, de qué forma, y pues ya no, tenerlo ya listo para, montado en la placa para empezar a trabajar con él, ¿no? Y como dice él, puede sonar algo muy sencillo, muy burro, muy tonto, pero sí llega a pasar. O sea, sí llega a pasar que uno se descuida y dice, híjole, no entendí que esta figurita significaba esto, ¿no? Ajá, así como lo dice aquí Jorge, ¿no? Bueno, a ver, aquí está explicando que arriba de esta, pues de esta bornera, se llama zócalo. Este zócalo de conexión, hay un chip. ¿Qué es lo que hace un puente H? Les platico. Sucede que si tú quieres mandar un cierto voltaje, por ejemplo, a un LED, el Arduino sí tiene la capacidad de alimentarlo de manera óptima. ¿Por qué? Porque te puede mandar 5 volts de salida o un cierto voltaje, el Arduino, 5 volts vamos a pensar, que son el nivel de voltaje de sus salidas digitales, pero eso no te asegura que tenga la corriente suficiente para que un dispositivo funcione. ¿Por qué? Bueno, porque la corriente máxima que permite salir un pin del Arduino hacia un dispositivo es de 200 miliamperes. 200 miliamperes, o sea, 0.002 amperes, ¿no? Entonces, con eso sí puedes prender un LED, con eso sí puedes prender, no sé, 5 LEDs al mismo tiempo, o sea, puedes hacer muchas cosas, pero un motor no, o no necesariamente depende del tamaño del motor. Si es un micromotor, pues sí, pero un motor de estos amarillos, a lo mejor lo va a alcanzar a mover, pero ¿qué crees? Si haces eso, lo que vas a poder causar más fácilmente es que sobrecargues la salida del Arduino y la puedes romper. O sea, puedes echar a perder la salida digital del Arduino. Entonces, no es recomendado hacer eso. No hagan eso. No conecten directamente del Arduino motores o dispositivos que consuman demasiada corriente. Los motores generalmente son famosos por consumir demasiada corriente. Generan un torque tal que necesita energía. Y esto pues, muchas veces no lo entendemos porque pues, quizás nuestro conocimiento de
sí, ¿no? De electrónica o de electricidad, es un poquito básico, ¿no? Entonces, no lo hagan. No conecten directamente los motores a los pines del Arduino. Forzosamente tienes que usar una interfaz de potencia, así se le llama, interfaz de potencia electrónica, que en este caso es este chip llamado puente H, por eso se llama H-Bridge. Puente, bridge es el puente, H pues es la letra H, ¿no? Ya explicaremos más a detalle en otra sesión por qué se llama así, cómo funciona, porque creo que eso es algo bien interesante, el saber cómo funcionan las cosas, y van a entender mejor por qué es necesario, ¿no? Ahorita nada más tómenlo como dogma de fe, o sea, digan, el profe Irving dijo que así era, y pues así es, ¿no? Pero sí tiene una razón de ser, o sea, y la razón de ser es esa, de que tú si lo conectas directo al Arduino, el motor, lo vas a dañar. Si conectas dos motores, lo vas a dañar más, ¿no? Al grado de que ya en un momento que tu Arduino no va a funcionar, ¿no? O lo más sencillo, puede ser que tu Arduino simplemente no dé la suficiente energía para mover los motores. Y lo que tú vas a ver es, pues no prenden mis motores, ¿no? Y eso es todo. Pero generalmente no pasa eso nada más, si lo llegas a dañar, ¿ok? El Arduino, como aquí el motor no le va a pasar nada, el motor va a vivir y va a estar bien. Al que se daña es el Arduino. ¿Dudas de esto? Hasta ahorita no. No, No, profe. ahora, una ventaja que ahorita tienen ustedes en comparación de otras generaciones. Nosotros, pues sí, en prácticas de otros años, hacíamos que ellos conectaran el puente H directamente al Arduino con jumpers. Y no estaba mal, era una buena práctica porque aprendían a hacer la conexión. Pero cometían muchos errores, o sea, luego cruzaban cables y cosas, hacían cosas raras y quemaban el Arduino. Y era bien común, ¿no? Entonces, esta vez, con el diseño de esta placa, decidimos que ya mejor internamente el puente H estuviera conectado ya a través de la placa a los bornes que debe de ir del Arduino para no cometer esa falla. Claro, eso no significa que ustedes no van a entender cabalmente pues cómo está conectado por dentro. Sí, sí los vamos a explicar, al igual que se los explicamos a los demás. Pero les ahorramos pues el problema de conectarlo mal, ¿no? ¿Sí se entiende? Bueno, ese es Profe, el puente H, ¿ok? Mande. No lo pueden conectar directamente a un motor. No, de que lo puedes conectar, ¿no? O sea, físicamente lo puedes hacer, pero vas a hacer sufrir de Arduino, o sea, lo vas a dañar, porque le vas a estar exigiendo una corriente tal que para el que no está diseñado el Arduino. O sea, el Arduino máximo te da una salida de 200 miliamperes por patita. Si tú le exiges más de eso, lo vas a tronar. Y generalmente estos motorcitos operan con un poquito más del triple de corriente, dependiendo de qué le conectes, porque esa es otra que también vamos a explicar después. Un motor en vacío, o sea, en vacío significa que no tenga nada que mover más que a sí mismo, consume cierta corriente. Pero cuando tú le conectas algo para mover, como por ejemplo le pones las llantas para que mueva el peso del robot, consume más corriente. Y no se diga cuando le pones más cosas, le pones una banda, no sé, algo así súper pesado, consume todavía más corriente. Entonces, si así luego en vacío el Arduino no alcanza a mover esos motorcitos, si tú le conectas algo extra mecánicamente al motor, pues lo vas a romper, o sea, es muy seguro. Entonces, no es que no lo puedas hacer, lo puedes hacer. Puede ser que en una de esas tenga suerte y sí haga mover el motor, pero no es lo correcto. O sea, no es lo correcto, no es lo adecuado porque vas a dañar el Arduino. ¿Sí se entiende? Sí. Vale, entonces eso tómalo en cuenta, tomen esa nota porque ahorita vamos a practicar con esta placa que se diseñó para que ustedes aprendan. Pero a futuro, cuando ustedes diseñen un robot, van a tener que tomar en cuenta eso. O sea, van a tener su cerebro, el cerebro del robot, que ya no va a ser un Arduino, seguramente va a ser ya una microcomputadora o algo más fino, algo más delicado. Y van a tener que pensar que el principio es ese, necesitan una interfase de potencia y no van a poder conectar directamente el cerebro del robot a un motor. Si hacen eso, o sea, van a causar algún daño a la electrónica y créanme, un cerebro de un robot de los que nosotros llegamos a usar ya no cuesta 100 pesos, o 200.
ya vienen costando, pues por ejemplo, el que usamos para ir a la competencia última, la que fuimos a Tailandia, viene costando como 4,000 pesos, ¿no? Un cerebro de esos. Y por ejemplo, uno que llevamos a Houston hace algunos años, hace 3 años, ese cerebro cuesta 5,000 pesos cada uno y lleva dos. Otro que usamos para otra competencia aquí en México, para otra competencia igual de First, costaba 25,000 pesos, el puro cerebro. Entonces, si alguien llega y conecta directamente un motor, o sea, está fuera del equipo, ¿no? O sea, así como que sáquenlo del equipo, que pague el cerebro, ¿no? Y pues son 25,000 pesos, muchachos, ¿no? Ya ahí ya no te puedes dar esos lujos, ¿no? No sé ustedes qué opinan. A lo mejor hay gente que tiene dinero y dice, pues no hay problema, ¿no? Deme 10, ¿no? Pero yo no, yo no tengo ese dinero. Entonces, es muy importante tener como que los principios bien, o sea, las bases de por qué las cosas deben ser así. Y aquí, pues ya lo están aprendiendo, a una escala menor, pero ya lo están aprendiendo, ¿sale? Bueno, ¿podemos continuar? Profe, Ya no hay dudas, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, vamos a continuar con el video, a ver qué tanto dijo Hacerlo. Jorge. Esa es la respuesta correcta. Es incorrecto hacerlo. Me imagino que Necesitas ya algún elemento él está que pueda, digamos, unir estos dos explicando eso que le estoy componentes. comentando. ¿Llama? Bueno, ahora, pero ustedes dirán, bueno, Y del si lado el derecho, Arduino no es ese capaz de motor. darle la energía suficiente, entonces, Entonces, ¿de dónde después saco energía que nos para había quedado para el que el motor se proveedor, mueva? Bueno, aquí está la respuesta. Lo que hace esta interfaz de potencia, o sea, el puente H, es que recibe señales, se le dice, de control, o señales, sí, de control desde el Arduino, pero toma energía de una fuente, que en este caso son las pilas, una fuente externa, para mandarla hacia los motores. Les digo, lo vamos a ver en detalle, vamos a explicar así paso a paso cómo lo hace, pero lo que deben saber es entonces, toma energía de la pila para alimentar los motores, me refiero al puente, el puente H toma energía de la pila, pero recibe señales del Arduino para saber cómo dosificar esa energía. ¿Sí se entiende? Entonces, es una interfaz, por eso se le llama interfaz de potencia, porque conecta, por un lado, el Arduino para que le diga qué hacer al motor, pero por otro lado, toma la energía de la pila directamente para alimentar a los motores y dosificarla, ¿no? Está bien interesante y es maravilloso cómo lo hacen. Lo vamos a ver en detalle. Aunque ustedes no hayan llevado ningún curso de electrónica y no tengan ahorita mucha idea de todo esto, créanme que lo van a entender muy bien. Lo van a entender bien y así que su cerebro se va a ampliar en cuanto a visión de cómo funciona electrónicamente esto, ¿no? Y créanme que casi todo es lo mismo. De hecho, a nivel industrial, a nivel ya profesional, es lo mismo, o sea, son los mismos principios. Lo que cambia obviamente son ciertos conceptos que ya lo ven con matemáticas y cosas así, pero la forma básica de cómo funciona es lo mismo. O sea, no hay así gran diferencia, de verdad. O sea, miren, yo he estado en diferentes proyectos, a nivel industrial, a nivel profesional, a nivel de investigación, de innovación, y todo es lo mismo. O sea, si tú aprendes bien las bases de algo, todo es prácticamente lo mismo. Lo que cambia a veces son, les digo, ciertas cositas, ciertos detallitos, pero generalmente todo es lo mismo en principio, ¿no? Entonces, si tú entiendes cómo funcionan las cosas, de verdad que se te va a facilitar mucho, mucho, mucho entender, pues, todo este tema de la tecnología, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos a ver. Bueno, entonces, para su placa, ustedes disponen de pues sí, de un portapilas. Bueno, yo sé que no todos lo tienen porque hay que ir a recogerlo. Pero este portapilas lo que hace es justamente sirve para que tú tengas suficiente voltaje para diferentes cosas, entre ellas alimentar los motores. De hecho, principalmente los motores, que es lo que más consume energía en esta placa, ¿no? Porque como quiera los sensores no consumen tanto. Lo que más consume va a ser los motores. Y eso va a ser siempre en todo robot, ¿no? Los nos queda motores una es fecha de entrega específica lo que más consume energía. y tiene Ahora, también aquí está lo que explicando cómo es conectarlo. Es muy lo que son importante. estos conectores Porque, pues tienen bueno, si tú semejanza a inviertes los la conectores de una polaridad, pila puedes cuadrada. dañar el Arduino, Sin o los embargo, sensores, pues o lo que trabajan sea, ¿no? Aquí de la forma ventaja es que ya está diferente. diseñado, Y a lo que voy pues con como esto yo es que digo, no ¿no? Casi, quieran casi conectar una pila antidestructores, ¿no? cuadrada a esta Porque tú placa porque se va a llegas, quemar. no hay falla de que tú pones Entonces, al revés ese es un detalle el importante, conector, el todos lo tienen cable, que saber, no y la quieran aquí tener el pila jack cuadrada, está ya está prohibido, polarizado de si la no la manera van a quemar. correcta, ¿no? Y bueno, Es lo que aquí este explica broche Jorge. sí es de una O pila sea cuadrada, que
Él lo diseñó de Se tal manera conecta que no haya pues falla. de esta forma, Que la parte negativa puede ser sea, el mira, conector pequeño con el el conector conector jack es grande este. y No pues sé nada más cuál es. pueden quedar de acuerdo con él para que le este broche si es de una pila cuadrada. Aquí dice broche de pila cuadrada y del otro lado tienen conector tipo jack. Los conectores tipo jack, les digo, tienen esta parte envoltura metálica externa donde va el negativo. Y adentrito de este tubito tiene, pues yo le digo que es un palito, ¿no? O es una, pues sí, es un pin. Realmente la palabra correcta es un pin, es una terminal tipo macho, ¿no? Así se le llama. Véanlo, o sea, los que tengan el kit, véanlo por dentro, tiene un palito. Ese palito generalmente es el positivo, ¿sale? Sin embargo, hay que tener cuidado porque hay veces que los eliminadores de corriente vienen al revés, vienen polarizados de forma inversa. No es común, pero sí pasa. Entonces tengan cuidado cuando compren un eliminador para conectar su placa y no quieren estar gastando. Bueno, ahora vamos a continuar. Como nos explica Jorge. Se conecta pues Bueno. de Aquí ya está este explicando sensor lo que otra cosa. hace Dice, bueno, es el Arduino, la placa del robot, puedes montarle diferentes dispositivos. Uno de ellos es esto, que es un sensor tipo ultrasónico. No sé si ese día hicieron alguna práctica o qué prácticas hicieron. Pues me dependería pagar el poco del Arduino. Ok. De alguna forma eso ya lo habíamos hecho, ¿no? En alguna clase, ¿están de acuerdo? Pero bueno, aquí ya lo hicieron en vivo, ¿no? Ya lo hicieron así directo en la placa, ¿no? Ya vieron cómo se ve, ya vieron cómo se ve y qué se siente, ¿no? Hacer mover un circuito, ¿no? No, o sea, digo, la simulación es buena porque te ayuda a entender, pero cuando lo haces físicamente ya es otro nivel, ¿no? Ya es así como de, mira, ya vi cómo, ¿no? Bueno, entonces, este dispositivo es un sensor. ¿Qué es lo que hace este sensor? Bueno, en otra clase vamos a ver a detalle cómo funciona, cómo tienes que programarlo, o sea, cómo tienes que hacer el programa para que leas bien los datos que te manda. Pero bueno, básicamente son dos bocinitas. Bueno, es una bocina y un micrófono. Físicamente son igualitos, o sea, estructuralmente es lo mismo. Sin embargo, uno funciona como bocina y el otro como micrófono. Ahora, ¿qué es lo que hace? Uno emite una señal de sonido en una frecuencia tal que se le llama frecuencia ultrasónica, porque está por arriba de cierta frecuencia, esa señal. Esa señal rebota en alguna pared, en algún objeto sólido, y regresa a cierta velocidad, porque esta frecuencia con la que se manda tiene cierta velocidad de onda, y al rebotar regresa al micrófono, el micrófono lo lee. Bueno, lo veremos en una clase especial de cómo funciona, cómo programarlo y todo eso. Pero entonces, en pocas palabras, tú puedes medir la distancia a la que se encuentra un objeto frente al sensor. Para eso sirve. O sea, el sensor ultrasónico sirve para eso, para medir a qué distancia te encuentras de cierto, pues sí, de cierto objeto, ¿no? Bueno, ¿dudas de esto? Ahora, este sensor se tiene que colocar en la parte frontal de la tarjeta. Ya veremos cómo. Ya trae pues un bornecito para que nada más Medir lo distancias conectes, ¿no? Pero hay que conectarlo de manera mediante correcta. un pulso Que sonoro, no, pues se te con salte una onda de sonido. espines, o sea, varias cositas que hay que Y bueno, nos ¿no? permite tanto detectar objetos Bueno, como vamos medir a la continuar. distancia entre el sensor, estos Bueno, cuatro a ver. sensores, Aquí ya se de esta salta parte derecha, a otros a la flecha que sensorcitos está que hay por marcada aquí. aquí, ventaja que tiene. Ahora, A ver, permítame, terminamos, déjame ver ¿no? miren estos. Estos cuatro En la parte de sensores. abajo de la placa trae unos cuadritos, estos cuadritos de aquí. Bueno, no son casualidad, no son para que se vea bonito, son sensores. ¿Sensores de qué tipo? Bueno, estos sensores ya no son ultrasónicos, ya no funcionan con una señal de sonido. Esas funcionan con una señal luminosa llamada señal infrarroja. Bueno, los sensores infrarrojos, ¿qué es lo que hacen? Captan luz, pero en una cierta frecuencia también, pero de luz.
Ejemplo, ¿no? Nosotros cuando observamos el sol o la luz del sol, solamente vemos la parte visible de esa luz, o sea, la parte que nuestro ojo alcanza a percibir. Y eso es un rango de frecuencias de luz. Después hablaremos más en detalle de la frecuencia. Ahorita nada más tómenlo como dogma de fe, ¿no? ¿Qué es la frecuencia? No sé, pero me da la idea de que es como la velocidad a la que la luz se mueve, ¿no? Algo así. Sin embargo, hay ciertas frecuencias que nuestro ojo y nuestro cerebro no perciben, como lo es las frecuencias infrarrojas, o sea, por debajo de cierta frecuencia, y las frecuencias ultravioletas, o sea, por arriba de cierta frecuencia. No podemos ver ni las infra ni las ultra, al igual que el sonido. No podemos escuchar frecuencias muy bajas ni frecuencias muy elevadas. Estamos en un rango intermedio. El ser humano como que está limitado a ser un mediocre, ¿no? No es cierto, ¿no? A leer o a censar solamente ciertas condiciones de frecuencia en un intervalo de señales. Entonces, esta luz que emiten estos sensores, nosotros no la podemos ver. No la podemos ver porque nuestro ojo no es capaz de hacerlo. Pero los LEDs infrarrojos emiten esa señal y los transistores infrarrojos son capaces de detectarlas. ¿Para qué sirven? Bueno, tienen muchas utilidades, también a nivel industrial, a nivel profesional y todo esto, pero aquí los vamos a usar para que nosotros podamos detectar si el robot está en una superficie blanca o en una superficie oscura. ¿Podemos medir qué tan oscura es? Sí. Podemos medir no solamente si es blanca o negra, por ejemplo. Podemos medir si es azul o si es verde. Un sensor de estos es capaz de hacer esa función. ¿Sale? Claro, para fines así como prácticos y muy sencillos, nosotros que vamos a hacer un robot líneas, un robot sumo, solamente vamos a detectar si es blanca o negra, ¿no? La superficie en la que nos encontramos. Pero bueno, quiero que sepan que esta tarjeta está diseñada con 4 sensores, pues para más diversión, ¿no? Pero también para más precisión. Porque, por ejemplo, los robots que de repente nosotros usamos para competencias, igual trae 4 sensores. Y es que con 4 sensores infrarrojos, para detectar superficies de cierto color, es suficiente. O sea, con eso tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso, pues son así, ¿no? O sea, no es casualidad. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Bueno. Digo, este es un repaso, les digo, de la clase que dio Jorge, porque sé que Jorge quizás no se detuvo en ciertos aspectos, ¿no? Bueno, un operador ya controla al Ah, robot bueno. con un mando Aquí a te distancia explican para que haga o complete ciertas tareas. que hay un zócalo o un conector Y para poner un Bluetooth. pues instalar A ver, déjenme. Miren, aquí está la placa. Bueno, la placa que tiene, tiene su zócalo para poner su Arduino. Trae ya conectado un puente H. Estos bornes son para el sensor infrarrojo, digo, el sensor ultrasónico. Este es el jack de alimentación. Aquí va la batería. ¿Qué más? Bueno, aquí debe ir el Bluetooth, que sirve para controlar el robot de manera, bueno, a través del celular. Estos bornes que también ya vienen pegados son para conectar los motores, para que ya nada más ahí los atornilles. Trae estos hoyitos que son para montar los motores con unas impresiones 3D que les dieron, ¿no? Y unos tornillos. Trae un interruptor. Trae montados los barrenos para soldar los sensores infrarrojos. Creo que ya. Y con eso vamos a jugar en este robot. Con eso ya se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Puedes hacer muchos proyectos. Bueno, ahora, Jorge les explicó cómo instalar ciertas cosas, que es ahí donde muchos tuvieron duda, ¿no? ¿Cómo instalo Arduino? Bueno, déjenme nada más adelantar un poco, porque es ahí donde él me dijo que como que se atoraron un poquito, o sea, que se tardaron en hacer la parte de la configuración. Bueno, les explico. Claro, este video ya lo tienen para guiarse en el montaje, el armado del robotcito. Ahorita lo que me voy a tener un poquito en estos 15 minutos que nos quedan es en la parte del driver, de cómo instalarlo, porque sé que es la duda que muchos tienen. A ver, se los voy a explicar. ¿Sí, ¿están de acuerdo o mejor hacemos otra cosa? O sea, ver lo del driver.
Sí, Yo creo que sí lo vemos porque, bueno, yo no tuve problema con el driver, pero hubo mucha gente que estuvo preguntando durante la clase y creo que se quedó con la duda. Bueno, a ver, ahí va. de igual Primero, manera. ¿por qué ocupar un driver? Ahí les voy a explicar. Les voy a decir la cosa cómo está, ¿no? Si tú compras un Arduino original, un Arduino de esos verdecitos, o sea, de estos que ya vimos, así como este, ¿no? Generalmente no necesitas instalar un driver en tu computadora. ¿Por qué? Este chip que trae montado el Arduino también es un Atmel, es un chip Atmel, eh, que se utiliza en muchas cosas. O sea, no solamente en Arduino, se utiliza en algunas impresoras, en algunas cámaras. O sea, es un chip muy común. Es un chip que a nivel comercial se utiliza en muchos dispositivos o aparatos electrónicos. Entonces, cuando tú instalas Windows o cuando instalas tu sistema operativo de Mac o Linux, ya muchas computadoras traen precargado ese driver para comunicarse con diferentes periféricos. ¿Saben lo que es un periférico de una computadora, no? Sí, llevaron computación básica uno, ¿no? Sí, sí, ya. Bueno, entonces, la forma en la que una computadora se conecta con una impresora, con una cámara web, etcétera, es a través justamente de una comunicación USB. Es lo más común ya hoy en día. También puede ser Ethernet o vía Wi-Fi, pero lo más común es que sean vía USB, ¿no? Por ejemplo, el mouse, les digo, una cámara, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que esos dispositivos electrónicos internamente traen microcontroladores o microprocesadores que no necesariamente hablan el mismo lenguaje que la computadora que tenemos. Entonces debe haber pues una traducción. ¿Y cómo hace esa traducción? A través de un convertidor de protocolos, o sea, un chip de estos. Sin embargo, ¿qué pasa? Los Arduinos genéricos, lo más común es que no le colocan este mismo chip que utiliza el Arduino original. ¿Por qué? Por dos razones. Al ser genérico, la intención es que le bajen el costo. Así de fácil, muchachos. O sea, aquí no les voy a mentir, les voy a decir cuál es la realidad de las cosas. Un Arduino genérico lo que pretende es disminuir el costo de un Arduino original, abatir costos. Esa es la verdadera razón, ¿no? Y entonces, si tú le pones componentes caros, componentes como este dispositivo de traductor de protocolos, que es un Atmel, pues se va a encarecer muchísimo. O no muchísimo, pero va a ser más caro, pues. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Ahí les va la realidad. Y creo que creo que lo sepan y lo sepan identificar. Miren, este chip también viene siendo un Atmel. Es el convertidor de protocolos tipo montaje superficial. O sea, es el equivalente a este. ¿Sí están viendo mi pantalla o a ver, bueno, ¿que están viendo el video no están viendo nada, ¿no? Lo siento. Perdón. Ahí está, ¿no? O sea, este equivale a este. Pero ¿qué pasa en el genérico? Arduino genérico. Híjole, internet es genérico. Ahí está ya. Fíjense lo que pasa en un Arduino genérico. Ahí está. Que sepan identificar, porque de verdad que esto tiene, pues sí, vamos a llamarlo así, o sea, todo lo que hagas tiene su maña, ¿no? Y aquí le estoy dando yo ya tips así chidos para que se vayan metiendo a este tema, ¿no? Miren, vean la diferencia, ¿no? Este es un Arduino genérico, marca Rantec, ¿no? ¿Quién sabe quién es Rantec? Eso es una que hace Arduinos, ¿no? Vean el chip como que es un cuadrito así bonito, ¿no? Hasta se ve así como, pues, lo soldó seguramente un robot, una máquina, ¿no? Se ve muy bonito. Vean el genérico. También lo soldó un robot, pero vean el tamaño del chip, ¿no? Y vean la forma. ¿Se ve igual? Para nada se ve igual, ¿no? Ahora, fíjense, en este Arduino genérico no usaron un chip tipo DIP como este. Usaron un SMD o de montaje superficial. ¿Por qué? Porque así lo decidió el fabricante. Así dijo, yo quiero montarle ahí un Arduino, no el DIP, sino este que es más barato. Y le quiero poner este chip que no es el chip normal
de Atmel que utilizan los Arduinos originales. Este convertidor de protocolos es chino, lo diseñaron los chinos y se llama CH340. Es un convertidor de protocolos chino. Fíjense, CH340, vamos a buscarlo. Es un convertidor de protocolos chino. ¿Y quién lo usa? Muchos aparatos chinos. Cuando tú compras generalmente un aparato chino, te dice, instale el driver, ¿no? O sea, trae un disquito o cosas así, porque lo que haces es instalar el driver para que la computadora se comunique con este. Me sorprende que hay muchas computadoras ya actuales que ya traen precargado el CH340. Y esto es porque ya muchas compañías chinas reconocidas en el mundo, como por ejemplo Huawei y otras, utilizan estos dispositivos, ¿no? Porque son chinos. Se los digo, muchachos, no con el afán de molestarlos, ni mucho menos, no, sino para que se den cuenta de que todo esto es un juego también comercial. O sea, los chinos usan lo que ellos fabrican. O sea, ellos no le compran a otros, o pretenden no comprarle a otros, tratan de ser más autosuficientes, ¿no? Y es por eso que este chip convertido de protocolos, el CH340, cuando lo es porque hay algo chino ahí, ¿no? Así, ya, así, fin de la historia, ¿no? Y actualmente muchas cámaras, muchas cosas son fabricadas en China y traen estas cosas. Por eso es que hay que instalar un driver. Ahora, ¿cómo instalar el driver para que puedas jugar con tu Arduino? Bueno, les voy a enseñar. Hay varias formas de hacerlo. La más común es esta, fíjense. Te vas a Google y le pones así, literalmente le pones CH340. Aquí te van a aparecer diferentes páginas. Yo les puedo recomendar esta primera, no, esta primera no. Esta de aquí que se llama Geek Factory. Le dan clic y viene un tutorial completo de cómo instalarlo. De hecho, aquí te dice, ¿no? Tarjeta, le ponen aquí compatible con Arduino. Por lo mismo que les digo, para que no caigan en temas de demandas. Le ponen compatible con Arduino o Arduino genérico, también se le pueden poner. Y bueno, aquí abajo te explican cómo instalar el driver. Aquí tiene sus características, todo el rollo. Y luego te dice, ¿cómo saber si debo instalar drivers o controladores para mi tarjeta? Bueno, si traes el CH340, si tienes... te dice aquí. O sea, te dice, si tienes Windows, baja este. Si tienes Mac, baja este. Si tienes Linux, baja este, ¿no? Y aquí te dice cómo instalarlo, paso a paso. Recuerden, muchachos, que hoy en día no tiene mayor ventaja la persona que sepa más necesariamente, sino las personas que sepan buscar información. ¿Qué quiero de ustedes ahora? Quiero que cuando yo les muestre información, o sea, por ejemplo, yo me puedo tardar 10, 15 minutos en explicarles de nuevo, pues miren, paso 1, aquí, paso 2, ¿no? Y así. Pero, pues, más fácil. A ver, aquí está el tutorial. Claro, si hay dudas, pues obviamente me pueden contactar. Lo podemos ver en la siguiente clase, aunque ya lo explicó Jorge una vez. Pero aquí viene paso a paso. O sea, de verdad aquí no hay pierde, viene paso a paso de manera detallada todo lo que debes hacer para instalar el driver genérico del CH340. Asegurar de que sí lo tienes instalado y se los voy a pasar por el chat y por el grupo para que lo tengan. ¿Sale? ¿Qué les parece? ¿Está bien o me estoy viendo muy manchado? ¿Qué opinan? Está bien. Ah, está bien. Todo bien. Va. Ahora, ¿qué vamos a hacer esta semana? Y es lo que quiero platicarles. Miren, esta semana yo tengo algunas actividades en la escuela. De hecho, va a estar un poquito pesada la jornada para mí esta semana, pero quiero adelantarle con ustedes porque pues, ya hemos perdido pues, varias clases, como 3, 4 clases a lo largo del curso, por X o Y razón, ¿no? Las veces que yo no di clases, quizás un par de veces, 24, 31, ¿no? Todo eso. Entonces les quiero proponer lo siguiente, que podamos nosotros vernos entre semana, aunque sea vía Zoom, por el momento, pero entre semana. Lo que quería proponerles que fuera, por ejemplo, 2 o 3 días a la semana, quizás no todos, porque yo sé que no todos pueden, y quería que ahorita nos pusiéramos de acuerdo
Por ejemplo, ¿qué les parece, no sé, que fuera, no sé, miércoles y viernes, ¿no? Por ejemplo, no sé si les queda o no. O miércoles y jueves, o qué días proponen. Yo pensaba miércoles y viernes porque sé que son días que luego pues, ahí como que no tienes nada que hacer, ¿no? Pero no sé qué opinen. Y aparte el sábado, ¿no? Para recuperar algunas sesiones. ¿Qué opinan ustedes? Igual serían 2 horas y todo eso. Mismo horario, ya saben, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo les parece? Yo no puedo los martes y los jueves. Martes y jueves, ¿no? Miércoles y viernes, ¿sí? Sí. Aproximadamente a qué